Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Comenzamos semana en Perspectivas. Belén, ¿cómo estás? Hola Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias a usted por acompañarnos. Así es, inicio de semana, prácticamente inicio de mes, ya estamos en julio. Sí. Y bueno, esperemos que ahora sí ya durante este mes se regularice el temporal. ¿No las has visto muy regulares estos días? ¿Sabes qué? En algunas zonas solamente, porque no ha llovido todavía como parejo en la zona metropolitana. A mí ya me tocó mis tormentas, ¿eh? Sí, pero no de manera generalizada. Por ejemplo, hace rato llovió en la zona centro, Chapultepec, muy fuerte, y aquí prácticamente cayeron unas cuantas gotas. Entonces, falta todavía que se regularice, digamos, en cuanto a toda la entidad, ¿no? Pero ahí bueno, están las exigencias de Belén Zapata para Tlaloc. Sí, bueno, sí. Belén, un día de mucha información en nuestra ciudad, como comienzan casi siempre las semanas. Ahorita tendremos posibilidad de abordar el asunto del zapotillo desde una visión crítica. Hablando de agua. Hablando de agua, ¿no? Precisamente. Nos visita el doctor Arturo Gleason, que es un especialista en el tema en agua, creo que no admite ningún tipo de duda. Y el próximo miércoles estarán aquí la titular de Semadet y quien hizo el estudio de UNOPS, también para analizar, para que usted tenga las dos visiones, ¿no? La visión crítica del estudio y también, digamos, la visión oficialista o la visión del gobierno sobre el estudio que realizó UNOPS. Pero también hoy en nuestra ciudad, Belén, hubo un invitado especial. Bueno, no sé qué tan especial será. Más bien hubo un camión que estuvo dando vueltas. Unos le llaman el camión de la libertad o el autobús de la libertad, quienes están a favor de las reivindicaciones que vienen precisamente escritas en este camión. Y otros más bien le dicen el camión de la ignominia o de la homofobia o con distintos matices. Aquí lo estamos viendo en pantalla justo afuera del Congreso del Estado. Color naranja, por cierto, Belén, idéntico a uno que se utilizó en España hace algunos meses, idéntico incluso hasta en el color. No en el mensaje, en el caso español decía los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. En este caso dice no te metas con nuestros niños. Y este autobús ha generado mucho debate, yo diría en distintas dimensiones y en distintas esferas. La primera es si este es o no un discurso de odio. Es decir, el discurso que está en este autobús es o no un discurso de odio contra una parte determinada de nuestra sociedad que son los homosexuales. Segundo, si esto es libertad de expresión o por el contrario debería ser prohibido porque no es libertad de expresión, sino como decía, y lo repito, un discurso de odio. Y tercero, Belén, ¿qué tanto acompañamiento institucional hubo a este autobús? Porque si ves del recorrido que tuvo y todo el acompañamiento que tuvo, te vas a dar cuenta que había policías de movilidad escoltándolo. Es decir, si amerita este tipo de cosas una aproximación institucional de estas características. Y por último, Belén, para concluir, digamos, como las 4 dimensiones del debate, es pues la proclividad que tuvieron los legisladores, particularmente del PAN, de Movimiento Ciudadano y del Partido Verde Ecologista, para reunirse con los principales líderes, entre los que estaba Fernando Guzmán Pérez Peláez, que seguro no te sorprende que estuviera él, el presidente del Frente Nacional por la Familia y algunos exmiembros del Partido Acción Nacional y del Partido Encuentro Social. Creo que son los 4 debates en torno a este autobús que ha generado tanta polémica en el país. Así es, bueno, la idea, como bien lo decías, viene directamente de España, allá se le llamó el bus de la libertad. Comenzó a verse promotores, el bus de la libertad. Sí, sí, el llamado, ¿no? Bus de la libertad. En febrero pasado fue que empezó a circular en Madrid, España. Luego llegó a principios de junio a nuestro país, digamos, esta idea. Circuló primero en la Ciudad de México, Enrique, sí, donde, por cierto, ya se interpuso una queja ante el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación, COPRED, donde se pide precisamente esta dependencia, la suspensión inmediata de la circulación del autobús. Finalmente es traído acá a Guadalajara y, bueno, lo que han dicho quienes están en contra de la circulación de este vehículo es que pues suele ser bastante perverso el mensaje. Que es un discurso de odio, ¿no? Exactamente. Entonces, por lo pronto, bueno, pues está esa denuncia ante esta organización que defiende los derechos igualitarios y, bueno, lo que han dicho también, Enrique, hay que decirlo, quienes han traído este vehículo, como bien lo has dicho, ya perfectamente identificados, pues que ellos también tienen derecho a defender la parte en la que ellos creen, ¿no?
Sí, en España lo que determinó un juez, Belén, es que el hecho de que dijera los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, era un discurso de odio no a los homosexuales en este caso, sino a los transexuales directamente y a los transgénero. Era una acusación directa y por lo tanto hubo un juez que otorgó una medida cautelar para retirar al autobús de la circulación. Creo que el hecho de que se retirara el autobús de la circulación en el caso español provocó mayor fuerza de este movimiento. Eso, digamos que creo que estaba pasando desapercibido, o no desapercibido, pero de alguna forma no había generado tanto impacto. El hecho de sentirse señalados, victimizados, censurados, les hizo tener un discurso como que había todo un sistema prohibiéndoles expresarse. Yo creo, Belén, a mí este mensaje me parece homofóbico y me parece que contiene puntos homofóbicos bastante condenables, pero aún así mi postura es que creo que este tipo de mensajes tienen que circular. Es decir, creo que es un mensaje condenable, creo que es algo que como medios de comunicación, como periodistas, tenemos que desmentir lo que dice este autobús, incluso en las letras chiquitas, dice, es perverso decirle a los niños que pueden tener sexo y abortar a los 10 años. Es decir, están generando miedo, están generando caos, un mensaje a la sociedad de que hay alguien queriéndose meter con sus niños, cuando en realidad nadie se está queriendo meter a los niños. Lo único que se quiere hacer, creo, desde los congresos y desde sociedad civil, es tratar de que las relaciones de parejas del mismo sexo tengan los mismos derechos que tienen las parejas heterosexuales, y por lo tanto me parece que más que la prohibición, lo que se tiene que hacer con este tipo de autobuses es señalarlos, criticarlos, cuestionarlos, condenarlos, pero desde la libertad de expresión. Me parece que aunque ya están en los límites, y sí uno podría pensar que detrás hay un discurso de odio y por lo tanto discriminación que ameritaría la prohibición y ameritaría retirar de la circulación a este autobús, me parece que aún así se mantiene en el asunto de la libertad de expresión. Y segundo, Belén, que me parece también importante señalar, es que este tipo de gente que está detrás del autobús, primero, el Frente Nacional por la Familia no se mueve solo. Es un espacio de organizaciones que detrás tienen a empresarios católicos, conservadores, que han venido financiando los proyectos del Frente Nacional en todo el país durante todo este tiempo. Y también en una muy buena investigación, por cierto, del país, queda claro que la de España, que es a través de una organización que se llama hazteoír.org, también había empresarios mexicanos muy metidos relacionados con el Opus Dei, con los legionarios, que estaban precisamente financiando estas campañas. ¿A qué me refiero? Creo que el discurso que tenemos que ir desenmascarando es este discurso de odio, de división y de tratar de enfrentar a los unos con los otros. Ese discurso es como si viviéramos en una sociedad donde nos tenemos que enfrentar homosexuales y heterosexuales, donde nos tenemos que enfrentar ateos y católicos, nos tenemos que enfrentar quienes estamos a favor del matrimonio igualitario y quienes no. Yo creo que eso es lo más peligroso de este tipo de discursos, que lo que buscan es el enfrentamiento social porque es su gasolina para sobrevivir políticamente. Para gente como Fernando Guzmán, la única forma en la que pueda existir y que su voz tenga peso en la política es que este tipo de temas relacionados con la homofobia, relacionados con la homosexualidad, sigan presentes en la agenda pública, y no lo que tú ya sabes que está pasando, que es que está muy normalizado que los ciudadanos convivimos todos los días con heterosexuales, homosexuales, con parejas que han adoptado, y ese problema realmente, Belén, quitando unos pequeños puntos, ese problema socialmente ya no existe. Es un problema que ha sido interiorizado, que ha sido resuelto y que creo que la convivencia ha triunfado en este tema, ¿no? Sí, quizá lo que no se vale, Enrique, me parece, en este mensaje del autobús, es pues decir o verdades a medias o mentiras incluso, ¿no? Porque yo me preguntaría, ¿quién ha dicho que desde los 10 años se puede tener sexo con un adulto y abortar sin el consentimiento de sus padres? Me parece que quienes son padres incluso de hijos adolescentes, pues están más bien en todo lo contrario, ¿no? En educarlos y en informarles cuáles, digamos, las consecuencias y riesgos de comenzar en una edad tan temprana a tener sexo. Me parece que pero sí hay ahí como verdades no ley, que no se valen. No. A ver, yo creo que desde el punto de vista de la propaganda, lo que buscan estos grupos es, pues obviamente, cortar la realidad de tal manera que encuadre en un discurso que genere miedo. Por supuesto que si tú llegas con casi cualquier familia de nuestra ciudad y les dices, oye, sé que miedo que los homosexuales puedan contraer nupcias, pues te van a decir,
pues no me da miedo que se junten. Por supuesto que tienen que meter, y esto es muy grave y lo hemos dicho desde el principio, meter a los niños. Porque los niños son una parte muy sensible para todos, porque significan un espacio más indefenso de la sociedad, y me parece que de forma irresponsable introducen a los niños precisamente para eso, para que genere miedo en la sociedad y para que exista una especie de rechazo a ciertas prácticas, Belén, que como te decías, ya están normalizadas. O sea, realmente no hay enfrentamiento entre heterosexuales y homosexuales en nuestra ciudad. Lamentablemente hay discursos de odio, lamentablemente hay discriminación, hay prácticas que son condenables, pero creo que en general se ha ido normalizando este tipo de actitudes. Y segundo, creo que también lo hacen poquito después del Día del Orgullo Gay Mundial, donde vemos la diferencia, ¿no? Un discurso de miedo cimentado en la mentira o en las medias verdades con el fin de generar terror, y la alegría de los otros espacios, que en realidad se vuelven festejos por la diversidad, por la pluralidad, por la libertad. Me parece, Belén, que cada vez está más normalizado esto. Hay 2 iniciativas para regular matrimonio igualitario en el Congreso, una presentada por Movimiento Ciudadano, por Alejandro Hermosillo y por Fela Pelayo, otra por el PRI, por Claudia Delgadillo, y creo que va a pasar, va a terminar pasando, y ojalá en algún momento, Belén, a estos temas le demos la vuelta. Claro. Le demos la vuelta a la página y entendamos que la mejor manera que tenemos de vivir es en una sociedad en la que todos tengamos los mismos derechos. Y respeto, ni más ni menos. Porque al final lo que siempre hemos dicho, Enrique, el hecho de que se aprueben los matrimonios igualitarios entre personas del mismo sexo no significa que te van a obligar a ti, heterosexual, a adoptar esta ley. Entonces me parece que desde ese punto de vista tendríamos que ser pues muy conscientes de ello, y si alguien se quiere pegar a esta ley, está en todo su derecho. Y te voy a decir otra cosa, Belén. Siempre se teme el asunto de la adopción. El problema de la adopción es que de pronto no leen cómo están las leyes. Tú ya puedes adoptar siendo soltero. Exacto. Incluso ya puedes adoptar teniendo tu pareja del mismo sexo, ya puedes adoptar porque la adopción es un derecho simple, es decir, no tiene que haber un matrimonio de por medio. Muchas veces, como ya sabemos que algunas capitales del yunque han estado metidos dentro de la parte de las adopciones, pues meten algunos elementos, pero en realidad la Constitución protege el derecho de todos a adoptar sin importar nuestra preferencia sexual, sin importar si somos solteros, casados, si estuvimos divorciados. O la religión incluso. No tiene nada que ver. Entonces yo creo, Belén, que lamentable que haya habido este enfrentamiento en el Congreso entre organizaciones promotoras de la diversidad y organizaciones vinculadas al Frente Nacional de la Familia. Creo que es momento de darle la página, que se apruebe lo que la Suprema Corte de Justicia ya dictaminó, que es que todos tenemos los mismos derechos y que todos podemos acceder a las mismas instituciones sociales. Y creo que parte del periodismo en este tiempo de la posverdad y en este tiempo de que la verdad es en la medida en la que la encuadras y en la medida en la que utilizas ciertos datos y otros no, el papel del periodismo es decir, estos cuates lo que quieren hacer es generar miedo a través de mentiras. De mentiras que no hay ninguna comprobada, y me tocó hablar con muchísima gente del Frente de la Familia, incluso hoy decía Fernando Guzmán en el Congreso, es que si avalamos esto, lo que estamos avalando en un futuro es la pedofilia, es el miedo. Claro. Como ya estos grupos no tienen ningún discurso que genere esperanza, lo que tienen que hacer es atemorizar, a generar terror para que los ciudadanos rechacen algo que ya está totalmente normalizado. Sí, totalmente de acuerdo, y me parece que ganarían más, Enrique, si hablaran con la verdad. Digo, insisto. Y se vale defender las posturas, claro, por supuesto. La diferencia es que con datos reales. Y claro, con Alguna verdades, vez entrevistando al portavoz del Frente de la Familia me decía, es que en Suecia la pedofilia ya está legalizada, porque siguieron un camino. Claro que no, pues sabemos que eso es mentira. Creo que los argumentos racionales y los argumentos verídicos son mejores para tener un debate de altura en estos temas. Así es, totalmente de acuerdo. Enrique, vamos a la pausa. Nos vamos. Regresamos con el Zapotillo. Estamos de regreso en Perspectivas y Belén, sin duda alguna, el tema de la semana y también de la semana pasada a partir del jueves fue el anuncio del gobernador del estado de inundar Temaca. Así fue, porque el anuncio es llevar la cortina a los 105 metros, lo que implica inundar Temacapulín, más allá de consideraciones políticas o sociales. Todo esto que, digamos, viene del estudio que presentó vinculado a Naciones Unidas y avalado por la UNOPS. Claro, una historia que viene de muchos años atrás, Enrique, desde que se aprobó la construcción de esta presa, sí, y que desde el inicio, bueno, causó esta pues
incertidumbre, enojo, malestar entre los habitantes de estas 3 comunidades por el hecho de que tendrían que desaparecer, ¿no? Solo recordar que más allá de la decisión del gobernador, que parece que ya la tomó, la decisión política o la decisión gubernamental de llevar la presa a los 105 metros, hay 3 suspensiones en el caso del Zapotillo que impiden que la cortina suba a 80 metros y desde mi punto de vista, Belén, en cuanto se desahoguen estas suspensiones que tienen que ver con el convenio para ir a 105 metros, vendrá el debate serio en la Suprema Corte, que es si es constitucional o no una presa de estas características, porque hasta el momento lo que ha hecho la Corte es fallar sobre el convenio en donde, si te acuerdas, Emilio González Márquez decidió pasarse el Congreso por el Arco del Triunfo, decretar unipersonalmente el convenio, y ahora tendría que volver a pasar por el Congreso Aristóteles Sandoval para destrabar las suspensiones, pero creo que cuando la Corte termine hablando sobre este tema, lo más seguro es que declare inconstitucional la presa por lo que ha hecho en otras ocasiones. Claro, ¿no? Pero vamos a ver finalmente qué opina nuestro experto invitado esta noche. Pues muy buenas noches, con todo el ánimo de aportar y sumar a este gran debate, ¿no? Doctor, han sido días de mucha información, días de mucha discusión sobre este tema. No sé si consideras que el estudio de UNOPS, que ya lo pudiste revisar, aporta datos técnicos para sustentar el debate, o te parece más bien un estudio hecho a modo, un traje a la medida para lo que quería el gobierno del Estado? Bueno, pues creo que para emitir una opinión, pues hubo que revisar la metodología, ¿no? Desde el punto de vista científico siempre debe haber un objetivo que te traiga un resultado, ¿no? Y la consistencia de un proyecto, de un trabajo de investigación está en función de definir bien ese objetivo y por lo tanto los resultados. Las evidencias que hemos revisado hasta el momento, que ha sido la presentación del jueves pasado, el resumen ejecutivo y que estamos todo mi equipo revisando el documento mayor, pues nos da una clara evidencia de algunas inconsistencias fuertes, ¿no? Que el objetivo en el documento, en el resumen, establece que la idea de este estudio es soportar infraestructura, planeación de infraestructura sobre el Río Verde, ¿no? Y que le llaman a esto proyecto sustentable para la cuenca del Río Verde, ¿no? Pues ese sería el objetivo, ¿no? Los estudios. Obviamente se concreta al estudio, como se mencionó allí en la presentación, del balance hídrico, ¿no? Las cuentas claras, si hay agua o no hay agua en la cuenca y cómo se distribuye. Pero al resultado, ¿verdad? El planteamiento no fue tanto saber si hay agua o no hay agua, sino plantear los 5 escenarios que fundamentaban para determinar qué escenario era el mejor, ¿no? Y en este caso, de esos 5 escenarios propuestos por la UNOPS, pues se plantea que debe ser a 105 metros y para abastecer a León y Guanajuato. ¿Así lo dice? ¿Tiene que ser a 105 metros? O sea, ¿es la recomendación? Son las recomendaciones, pero a lo que voy desde el punto de vista de metodológico es que si tú planteas un objetivo, pues el resultado debe ser lo que el objetivo dice, ¿no? Si como se planteó en el jueves y como lo estamos observando, pues es mejor decir el objetivo, determinar, ¿verdad? O hacer los estudios de balance hídrico para determinar la construcción de la presa que garantice el abasto de agua para León y Guadalajara en el entorno al cambio climático. Así hubiera estado mejor redactado el objetivo general del estudio, que evidentemente pues no fue así. O sea, el estudio no se quedó en el balance hídrico, sino se brincó a esos 5 escenarios. Para entenderte, doctor Gleason, el objetivo del estudio, digamos, es el proyecto sustentable de la cuenca del Río Verde. Los estudios para eso. Y el resultado son 5 escenarios que ni siquiera están planteados en el objetivo. Así es. Eso es donde lo primero que se vio en la presentación y lo corroboramos en el resumen ejecutivo. Entonces ahí creo que hay una primera inconsistencia, ¿no? El título y luego el objetivo y luego los resultados, ¿no? A reserva de seguir revisando con puntualidad algunas cuestiones técnicas muy específicas que ya empezamos a hacerlo, ¿no? Pero de entrada eso fue lo que nos brincó y que pues se planteó el 5º escenario y irremediablemente bajo esta perspectiva pues sin una temaca casi palmarejo, entonces pues
ahí tuvimos que señalarlo, ¿no? Claro, doctor, para ir desgranando un poco lo que implica, lo que representa el Zapotillo, ¿qué tan cierto es que una vez construida la presa con esta cortina a 105 metros, se va a dotar a León de 119 millones de metros cúbicos de agua, que serán, bueno, trasvasados a través de un acueducto, y que Guadalajara, la zona metropolitana en particular, también va a resultar beneficiada con esta obra? Bueno, desde ya tiene tiempo que hemos posesionado esto. Nosotros hemos estado sistemáticamente opinando en contra de este proyecto, pero bueno, puntualizando estos números, yo creo que son parte de una aproximación, ¿no? Los modelos, las fórmulas matemáticas que podamos hacer nosotros van a depender mucho de los datos que nosotros les metamos, ¿no? Si esos datos no vienen de una fuente, de una medición, de un sistema de monitoreo, puede que los podamos inconsciente o conscientemente las cifras se pueden manipular de alguna manera. Sí. Por eso, ante esta situación, las investigaciones que hemos hecho ya durante casi 15 años, pues hemos comprobado que los sistemas de monitoreo en Jalisco respecto al agua pues son pues casi nulos. Sí, está la Comisión Nacional con algunas estaciones meteorológicas, pero en materia, por ejemplo, de aguas subterráneas, prácticamente no estamos midiendo nada en el subsuelo. Entonces, el balance hídrico es lluvia, escurrimiento, infiltración, escurrimiento subterráneo, y esta fórmula matemática pues hay que saber, son esas variables que le llaman, cómo se están comportando y tener una película, una visión durante el tiempo pasado y también instantánea, y también hacer las proyecciones que también se comentan en el documento, ¿no? Pero si tú no metes los datos reales y metes suposiciones y a lo mejor algunas fórmulas y algunos argumentos técnicos, pero no están de la realidad, que es el momento que se requiere más, porque está en juego la vida de tres localidades, pues entonces dejan entrever que los resultados pues no sean los más apegados a la realidad, si no existe un sistema de captación de datos puntuales, ¿no? Porque ahora lo que sí parece claro es que hay una diferencia, más allá de si el estudio tiene consistencia o no, entre lo que hablaba la Conagua de posible captación de agua a 105 metros, hablaba de, hablo de memoria, poco más de 8 metros cúbicos por segundo de agua. En este caso está hablando de 7 punto y cacho, 7.2, 7.3 metros cúbicos. Esa cifra también te parece, porque he escuchado mucha gente que parece que es una cifra muy alta, que difícilmente se puede llegar a pensar que se extraiga esa cantidad de agua precisamente en el Zapotillo. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Algunos periodistas, compañeros de ustedes, asistieron el sábado al Río Verde y está muy bajo, ¿no? ¿Cómo saber si esa cantidad que dicen se va a dar? Bueno, yo con una fórmula matemática, el área, el escurrimiento, le meto a la computadora y me va a dar ese número. Pero, ¿qué tal si yo pongo un sistema de medición y me dice ahorita, ayer, mañana y pasado, y al futuro, lo que va a venir de flujo? Es muy diferente. Aquí tengo en mi celular, por ejemplo, la cuenca del río Ebro, ¿no? En España. Es una aplicación bastante, le invito al auditorio a bajársela, porque a través de esta aplicación tienes los aforos del río, ¿no? Y entonces ahí tienes en tiempo real. Pues un registro prácticamente diario. No, cada 5 minutos. Cada 5 minutos, no, tremendo. Entonces, ¿qué puedes ver? Pues el caudal, el flujo que está entrando a lo que está en el río, los embalses, la altura de los embalses de esta cuenca, las alturas de agua y el volumen de agua. Entonces, este es un sistema de monitoreo que pues en España ya está implementado. Algo así es lo que hemos tratado de comentar. Entonces tú dices, antes de cualquier decisión que tenga que ver con desplazar y con inundar 3 poblaciones, tenemos que saber exactamente, con un monitoreo cronológico, saber exactamente cuánta agua obtendríamos. Así es. ¿Te parece ahorita muy alta la cantidad, Gleason? Bueno, pues pero es digamos un promedio. así como pensando, ¿no te parece muy alta? Pues es dentro de lo que se ha manejado, ¿no? Sin embargo, la variabilidad del caudal puede ser muy poca ahorita y después viene una avenida grande y ya se inundó, ¿no? Hay ríos, por ejemplo, en Israel que no hay nada
y de repente viene una marejada y se llenó. Y te da muchísimo, ¿no? Entonces, pues ahí para sacar promedios, pues está difícil. O sea, base a la observación, que eso es lo que hace la ciencia, tú puedes determinar qué criterios puedes tomar para decir hago una presa o no la hago, o se va a llenar o no se va a llenar. El Instituto de Meteorología de nuestra Universidad de Guadalajara estableció pues que ahorita está seco, ¿no? Entonces, también es otra fuente importante que otro punto triste del estudio es que no fuimos tomados en cuenta como universidad, ¿no? Claro. Varios entes que trabajamos el tema, pero no opinamos igual, pues también fuimos marginados. Y el instituto lo dice, tú al modelo le metes datos que no son correctos, pues vas a tener resultados no correctos. Claro, un poco ahí también la manipulación, ¿no? De la que hemos venido pues se da, ¿no? Se da, esperamos que no haya sido así, pero pues se deja mucho entrever, ¿no? Y pasa en el ambiente científico, no debe extrañar el debate, porque el debate es parte de lo hiciste bien, lo hiciste mal. Cuando queremos realmente buscar la verdad, no debe extrañarnos ni hacernos sentir mal que se nos cuestionen nuestros números. Si queremos mejorar, pues tenemos tiempo de rectificar, ¿no? Y más por cómo fue manejado este estudio, doctor, porque fue operado con mucho sigilio, ¿no? Sí. No sabíamos por dónde, parecía que iban a presentar los resultados hace 3 meses, se fueron retrasando, pues nada más 450,000 $, estamos hablando de 9 millones de pesos, ¿no? El estudio, pero sí fue manejado como muy lejano a las comunidades científicas y a los especialistas de agua locales, cuando uno pensaría que lo mejor para un organismo internacional es primero pues apoyarse en quien ya conoce el campo, ¿no? Así es, y los académicos, que son los que han estudiado a lo largo de mucho tiempo estos temas, ¿no? Es decir, no son improvisados. Vamos al corte, Belén. Al regreso también le preguntamos al doctor Gleason si hay alternativas, porque creo que una parte del discurso del gobierno del Estado es, pues no hay alternativas. Claro. ¿Es Zapotillo o no hay agua? Vamos al corte. Con esto regresamos. El estudio que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, realizará durante más de año y medio sobre la presa El Zapotillo ha sido duramente criticado por los resultados que se dieron a conocer, ya que respaldados en estos, el gobernador Aristóteles Sandoval aseguró que la altura de la presa será de 105 metros, por lo que se inundarán los poblados de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Uno de los argumentos que se utilizaron fue que la inundación sería inminente para poder garantizar el abastecimiento a más población del estado. El gobernador admitió que la Comisión Nacional del Agua ya había llegado a la misma conclusión a la que arrojó el estudio de la UNOPS, que tuvo un costo de 90 millones de pesos. Dijo también que este diagnóstico indicaba lo mismo. Ratifica que no es posible y no pondrían en riesgo a los habitantes. No se puede vivir bajo diques. Y a pesar de las protestas de los habitantes de la zona, el gobernador se mantuvo firme, no sin antes asegurar que los poblados no serían inundados hasta garantizar el derecho humano a su reubicación e indemnización justa. Vamos en beneficio de las mayorías y de lo que necesita este estado. Estamos de regreso en Perspectivas, aquí platicando en los cortes con el doctor Gleason acerca del proyecto del Zapotillo, Belén, y dejamos abierto si hay otras posibilidades, porque una parte del discurso del gobernador, y que dijo ahí en Palacio de Gobierno y que después ha estado publicitando en entrevistas, es que pues esta es una decisión que se tiene que tomar más allá del costo social y el costo ambiental que implica. Doctor, que hay mucho otras... ha cambiado el discurso del gobernador, por cierto. Al ratito vamos a recordar algunas de sus frases. No, yo creo que al principio sí fue muy claro y muy contundente. Incluso en algunas entrevistas él dijo que no iba a permitir que avanzara un proyecto que era una imposición de la Conagua. Entonces, digo, frases como estas que utilizó al principio y que hoy son totalmente olvidadas, ¿no? Alternativas, doctor. Bueno, nosotros hemos postulado ya hace tiempo que el problema de fondo es el deterioro del ciclo del agua. El ciclo del agua es el proveedor de agua en todas las cuencas, ¿verdad? Guadalajara se sustenta como una ciudad que demanda agua y esa es una de las principales justificaciones, así como León. Sin embargo, se deja de lado que el proveedor de agua número 1 es el ciclo del agua, sí, en la cuenca verde, pero también en nuestra cuenca. Entonces, te encuentras que si hacemos el símil de una casa, imaginémonos que nosotros somos la familia llamada Guadalajara, Jalisco, y vivimos en nuestra casa llamada Cuenca de Temajac. Y nuestra cuenca está totalmente urbanizada,
llueve y se inunda, se saturan los colectores, más de 150, 170, 80 millones de metros cúbicos al año, unos 200 estados Jalisco se van al drenaje, se van a la barranca, manantiales 1 metro cúbico por segundo o 1 litro por segundo se van a los caños, ¿verdad? Huele mal, tenemos un alto porcentaje de fugas que ni siquiera se miden las fugas, es un simple cálculo también, no hay un sistema de monitoreo. Y entonces nuestra casa huele mal, se inunda, está el río Santiago contaminado, ¿verdad? Tenemos ahí afuera en nuestro jardín un río. Y entonces, una problemática que nos incomoda a unos y a otros. Luego se urbanizan los parques, ¿verdad? Se quitan los árboles. Y entonces viene la propuesta de nuestro papá gobierno y dice, ¿saben qué? Para resolver el problema va a un tinaco, ¿verdad? Y ese tinaco se llama Zapotillo. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante este caos dentro de nuestra casa? Diría una mamá o un hijo consciente, oye, primero las fugas, ¿verdad? Primero aprovechar la lluvia, los malos olores, el estado de la infraestructura. Pensar separadamente empresa y infraestructura local y el estado del ciclo del agua como está en Guadalajara, separarlo no es pensar integralmente. Si nosotros lo unimos, si nosotros aprovechamos la lluvia, si nosotros reparamos las fugas, si nosotros, y eso son acciones a corto plazo, porque también pues, se me ha criticado que eso es así como que en 15, 30 años, no, arreglar las fugas es pronto, captar el agua de lluvia es pronto, infiltrar el agua, que el suelo de nuestro banco no se está infiltrando. Ya la Conagua estableció en 2006 que tenemos déficits muy altos de agua y vamos para 11 años y no había una política de recarga. Más bien ha habido villas panamericanas ubicando zonas de recarga más todo lo de Tlajomulco. Entonces hay un desorden. Si no conceptualizamos bien o definimos bien el problema, pues obviamente el resultado es diferente. Entonces, traer un nuevo tinaco ante esta gravedad del asunto, yo pregunto a las familias si estuvieran de acuerdo. Bueno, ¿por qué en el caso a nivel público sí podemos hacer ese tipo de propuestas? No medimos, no sabemos cuánto entra, cuánto sale. Y bueno, tenemos como buenos hijos que agacharnos y decir que todo está bien. No, creo que no. Hay un concepto y creo que debemos transitar para allá, que es ciudad sensible al agua, water sensitive. Es un concepto de ciudades que sean sensibles al ciclo, que lo midan, que reparen el río Santiago. ¿Por qué no hay esa vehemencia, ese encono en contra de la contaminación del río Santiago, que en su momento también abasteció y dio servicios ambientales a nuestra comunidad? Hay que separarlos, ¿no? Claro, hay que verlo integralmente, ¿no? Esa sería quizá una de las preguntas, doctor. ¿Hasta dónde realmente se agotaron todas las posibilidades antes de concluir que el Zapotillo era la mejor opción? Y entonces lo digo desde el punto de vista de muchos ciudadanos, de decir, bueno, si realmente me justificas, ¿no?, que este proyecto es el viable, el bueno y el que va a garantizar agua a las diferentes ciudades, y no hay otra alternativa que inundar 3 poblados, me parece que la visión sería otra. Y fíjate, claro. Perdón, y solo para añadir eso, estás hablando de desplazamientos forzosos de personas. Así o sea, no estás hablando de pueblos que voluntariamente y de acuerdo dijeran, sí, entendemos el asunto, entendemos dónde estamos parados y por lo tanto nos movemos. Estamos hablando de desplazamientos forzosos. Pero además que ellos consideran injustificado. Por eso, ¿no? pero por eso es forzoso, Sí, claro. Y estamos hablando, Belén, también de que lo reconoce Naciones Unidas desde los 90s, el derecho a la identidad, al patrimonio, el derecho a la tierra, es un derecho humano de tercera generación. Es decir, es como si mañana llegan a tu casa y te dicen, oye, ni modo, por aquí tiene que pasar una calle. El interés general, el interés de las mayorías está por encima de lo que tú nos puedas decir. A lo que me refiero es que cuando tú desplazas 3 pueblos, debe ser tu última alternativa. Claro. No debe ser tu primera, y me parece que el Zapotillo, Arcediano, otras, siempre se toman como la única alternativa. Sí, bueno, aquí hay que también ver que hay un debate de fondo. Estamos hablando de 2 escuelas de manejo de agua. Una escuela basada en el centralismo y construcción de infraestructura. Esto desde hace muchos años se ha venido dando, así se desarrolló la humanidad. Sin embargo, ese modelo centralista de megainfraestructura también ha tenido beneficios, pero también la balanza entre los beneficios y los perjuicios ha sido mayor. Las presas, los bombeos, cambio climático, mayor demanda de energía, afecta al cambio climático. Entonces, ya otros países han iniciado una transición de una gestión
de buscar por cualquier modo la oferta a una buena gestión de la demanda. Esto es, demanda menos, aprovecha más, retarda esas inversiones, que es lo que uno de los principales postulados de la evaluación económica social. No inviertas luego, mejora lo que tienes, optimízalo para retardar esa inversión. Eso es lo que la evaluación social económica de productos te dice. Entonces, pasar acá, ahí creo que está la situación más fuerte. Y si aunamos que la mayoría de las personas no estamos conscientes del valor del agua, del ciclo del agua y la ignorancia, pues entonces a lo mejor los discursos son muy reduccionistas. ¿Hay presa o no hay presa? No se trata de eso. Quienes estudiamos el tema, ya hemos visto cómo opera la gestión de agua en otros países, dijimos, pues es lo correcto. Si están afectando a tus presas, si estás lastimando a las personas, si estás lastimando a los ecosistemas, oye, pues arregla las cuestiones en tu casa, ¿no? Y hay políticas que van en función de eso, el caso de Australia, ¿no? Cada gota cuenta, y Australia en 99 inició una transición que ahora se llama ciudad sensible al agua, ¿no? Y aparte de dónde están, ¿no? Entornos desérticos. Claro, pero tuvieron un debate en 98, 99 para decidir qué modelo de agua querían para su país, y van en ese camino, súper sensibles. Una pregunta que puede resultar ingenua. ¿Por qué las autoridades no entienden y no ven con claridad mucho de lo que ustedes han expuesto y han estudiado? Y lo hemos platicado en otras ocasiones con el doctor Gleason, Enrique, el recuperar las aguas pluviales, el terminar con las fugas, soluciones que parecen relativamente sencillas, que sabemos que va a llevar tiempo, pero que ni siquiera le han intentado. ¿Por qué las autoridades insisten en estas grandes obras? Quizá, le repito, pues una pregunta ingenua, la respuesta quizá podía ser la materia de negocio. Exacto, el business, ¿no? Bueno, sí, yo podría, sí es parte de ello, pero también es un modus vivendi, ¿no? Ya hay todo un sector hídrico en el país, compañeros ingenieros con 30, 40 años haciendo lo mismo. Entonces, va desde el trabajador modesto hasta el decisor o los asesores de agua, en donde cambiar implicaría a lo mejor desestabilizar todo su modus vivendi. Yo diría, no hay que tener miedo, pues el cambio siempre es bienvenido, a lo mejor hasta ganarían más dinero, ¿verdad? O sea, había que estar más abiertos al cambio, que siempre yo he abogado en ese sentido, que den la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Ahora, dijeras, no hay conocimientos, no hay referencias, claro que no, hay todo un soporte, un cuerpo de conocimientos, experiencias mundiales, que nosotros desde la universidad creemos que es bueno imitar, que es bueno transferir, hacer la traducción de tecnología, ¿no? Estás hablando, por ejemplo, ¿por qué Alemania cada año son 500,000 sistemas de captación de agua de lluvia? ¿Por qué Holanda es de los líderes en eso? ¿Por qué? O sea, y nosotros, nosotros está mal, tu cálculo está mal, tu sistema de captación en tu casa no funciona. O sea, recurrimos a la descalificación y no a un debate serio para decir, bueno, lo que estamos haciendo son soluciones de muy largo plazo, ¿no? Pareciera. Que las de corto plazo para la demanda actual tienen que ser presas, acueductos y ese tipo de cosas. Pero mira, si no iniciamos, te doy una cifra muy puntual, o sea, Australia depende del 40% de la captación de agua de lluvia. Australia se dio cuenta que si cada gota no cuenta, se moría de sed. Entonces hay un fuerte debate también. En estos momentos nos inundamos, ¿no? Porque exacto, y la dejamos mezclar con aguas negras y hacemos más colectores, más vasos reguladores y no hay esa lógica. Ahorita hablamos también de los otros proyectos de vasos reguladores. El asunto del consumo, hoy en su columna Diego Petersen hablaba de eso, de cómo, si es posible reducir el consumo a corto plazo, y hablaba de incrementar las tarifas. De pronto, en este debate sobre las tarifas es medio engañoso porque, si bien es cierto que pagamos agua barata, también pagamos agua barata porque no está purificada o porque no se puede tomar, claro, porque tenemos que acompañar casi siempre o de métodos de purificación propios o de garrafones que son carísimos. ¿Ves ahí algo en la tarifa? ¿Cómo le hacemos para reducir el consumo? Es un problema complejo, comparto ese punto de vista, no es tan fácil como que bájele a su consumo, pero sin embargo creo que esa transición debió haber empezado hace tiempo. Mira, en Suiza tiene un aparato que se conecta en el tubo de la regadera. Después de tantos litros te pita, pero ¿saben por qué? Porque tiene que pagar más. Entonces, yo incluso había países donde te la cortan, ¿eh? Sí. Bueno, las mediciones son vía satélite, o sea, ya no va el muchacho a medir, a anotar tu lectura de Chiapa, o sea, ya desde vía satélite y te llega a tu celular la cuenta, o sea, hay que hacer
reformas estructurales muy fuertes. Lo requiere Guadalajara y tanto lo requiere también León, ¿no? Y precios sí. Ajá, o sea, ¿Tú tocarías pero el precio, en base no? a un proyecto bien definido de reestructuración de la infraestructura y también, aparte bien importante, la actualización y homologación del personal de CIAPA y de todos los que manejen agua. Vamos al corte, Belén, nos quedan unos minutos más con Arturo Gleason. Lo conocí en su casa, me cayó extraordinariamente bien, me impresionó mucho. Yo tengo una imagen de un rijoso, de un peleonero, y me encontré un hombre culto, un hombre profundo, con un profundo amor a México, muy austero, su esposa extraordinaria, pero también me encontré una mujer, Beatriz Gutiérrez Müller, que la acabo de citar, que ha escrito 2 libros sobre Madero, porque son realmente unos enamorados de la democracia. Estamos de regreso en Perspectivas. Belén, analizando pues, los ecos de lo que significó el anuncio del gobernador del estado de que el Zapotillo va a 105 metros y por lo tanto se inunda el pueblo de Temaca. Más bien es una proyección, porque sí creo que le falta a la batalla jurídica, a la batalla en los tribunales le hace falta muchísimo. Y solo recordar, Belén, que todo esto tiene también tanta polémica, porque en el periodo de transición el gobernador del estado puso un tuit en donde decía, las decisiones de los gobiernos tienen que favorecer a los jaliscienses. Palabras más, palabras menos. Lo reitero, no inundaremos Temaca. Esa fue una decisión que tomó. Después él ha venido aceptando que no tenía toda la información para tomar, para poner esa información y esa opinión. Pero pues mira, cómo un tuit te puede terminar marcando, ¿no? Claro, definitivamente. Además en una, digamos, en una racha donde pareciera que todo le estaba saliendo relativamente bien. Y políticamente, pues esto también implica un golpe para... Y después viene lo de los 9 pesos del camión, entonces sí. Así es. Nos platicamos con el doctor Arturo Gleason. Arturo, en los otros temas, ya platicamos de Temaca, no sé si quieres concluir algo también para preguntarte sobre San Rafael, sobre el DEAN. ¿Algún tema para concluir lo de Temaca? ¿Qué esperas? ¿Qué te gustaría que pasara? Bueno, yo creo que una buena señal sería un anuncio que se va a implementar un sistema de monitoreo, ¿no? Aguas, consolidar la red de estaciones meteorológicas, las hidrométricas para los escurrimientos y las subterráneas. Creo yo que ayudaría a paliar un poco esta situación negativa y que el gobierno estatal metiera, no nada más para la Cuenca del Verde, sino todas las cuencas, invertir en tecnología para medir un sistema de monitoreo digital en tiempo real y por supuesto histórico, ¿no? Para mí creo que sería uno de los principales pasos para transitar otro tipo de modelo. Es que si no mides, no puedes planear. No puedes planear. Claro. Y también está el asunto, doctor Gleason, del Observatorio del Agua, que en su momento se configuró para recomendar a las distintas instancias encargadas del tema del agua, políticas determinadas, políticas públicas, y pues no lo pelan, o qué terminó pasando con el observatorio. En este caso no tuvo ninguna opinión. Bueno, se manifestó en contra en su momento, sí, claro, pero después de ahí no lo han tomado en cuenta para nada. Pues de hecho no fueron los miembros, los líderes del observatorio no fueron porque tengo entendido que el ir era validar el estudio. De hecho, algunos miembros, no estoy seguro si el observatorio como tal, pero algunos miembros del observatorio impugnaron y se hicieron señalamiento de la inconsistencia legal de la contratación de un OPS, no sé si recordarás. Entonces, pues sí, el observatorio se llama... el observatorio, ¿no? Pues yo pienso que ya desde la perspectiva política fue pues ahí está un espacio para que se expresen, hablen y mantener un poco el ánimo allí, ¿no? Pero pues la verdad es que el observatorio pues ha hecho buenos pronunciamientos, ha hablado con los diversos actores y la verdad es que pues sí, ha sido ignorado, ¿no? Y son posicionamientos claros, ¿no? Muy puntuales como los que hemos hecho y no entiendo que a lo mejor pues es nomás que los tengan allí, pero no ha tenido esa participación que debiera tener, como dice en el papel. Oye, antes era si quieres que nada pase, haz una comisión, ahora si no quieres que nada pase, haz un observatorio. Haz un observatorio, y nos estamos llenando de observatorios. Sí, bueno, claro. algunos de ellos están trabajando. O sea, no, a ver, creo que los observatorios trabajan muy bien, el problema es que les hagan caso. Claro. Hay que recordar que cuando era secretario general de gobierno, Arturo Zamora dijo que las recomendaciones de los observatorios iban a ser obligatorias.
Sí, es decir, no recomendaciones, obligatorias, o sea, posturas obligatorias. Vinculantes, como les llaman. Vinculantes, y en el caso de movilidad algo se avanzó, pero creo que en el asunto del agua, nada de nada. No, y hay instituciones muy respetadas de nuestra ciudad, científicas, los agropecuarios, o sea, está muy bien representado y debiera se le tomar en cuenta, ¿no? Doctor, estamos metidos en el tiempo de inundaciones, aunque Belén todavía no está muy conforme con el periodo de lluvias. Yo tampoco estoy del todo conforme. Ya quisiera que lloviera en toda la ciudad. Pero ya hay tormentas, ya empezamos a ver tormentas, claro, como las clásicas de nuestra ciudad. No sé si ves que la ciudad se preparó bien para este periodo, si crees que se hicieron obras adecuadas, si ves una diferencia con relación a la gestión que tenían gobiernos municipales anteriores con los actuales en términos de inundaciones. ¿Cómo ves a la ciudad de cara al periodo de lluvias? Bueno, yo lo vería en distintos niveles, ¿no? Yo creo que hay un esfuerzo loable de parte de los servidores públicos como Protección Civil y bomberos, los mismos trabajadores de CIAPA, que me consta que hacen un trabajo fuerte de desasolve, de las bocas de tormenta, de los vasos reguladores. Creo que en ese sentido el esfuerzo ahí está, ¿no? Yo creo que persiste tanto en la administración panistas, priistas y ahora MC este enfoque del desalojo, ¿no? Que hemos estado comentando, que se tiene un paquete de proyectos llamado PIMI, o Programa Integral de Manejo de Inundaciones, donde, bueno, los sesgos más fuertes es el desalojo, la retención y regulación, y ciertamente por ahí algo de infiltración. Pero, por ejemplo, en manejo de calidad de aguas pluviales, no hay nada. O sea, la protocolización, por ejemplo, ¿cuántos tipos de aguas pluviales que van por la calle hay? Hay varios tipos, ¿no? Hay las que se generan en el punto, hay las que se hacen más complejas conforme avanzas unos metros. Alemania y Argentina tienen toda una clasificación. Nosotros ahí no tenemos nada. No, pues es pura agua. Porque no es lo mismo cuando cae la primera gota en tu techo y sale de tu casa, la gota que recorre hasta, por ejemplo, el caso del DEAN u otro vaso regulador, recorrió un espacio que se fue contaminando, ¿no? Entonces, sigue prevaleciendo esta visión de desalojo, de retención, a la cual, habiendo escasez de agua en la ciudad, a sabiendas de que la Conagua ya hace 11 años estableció que estamos en déficit de los dos principales acuíferos, sigue careciendo la política de una recarga puntual, ¿no? Ahora, nos preocupa desde el punto de la ciencia que estas recargas puedan ser tardes, ¿no? Si los suelos se están consolidando, se están compactando, ya en un momento dado, cuando digas chispas, sí tenía que reinfiltrar o tener una política, un plan de recarga acuífera de la ciudad, a lo mejor ya no. Y ese es el punto en que me da mucho miedo y donde queremos acelerar la ciencia para determinar que es necesario recargar el acuífero o nos secamos. Y son 30% de los habitantes que se abastecen de los acuíferos, ¿no? Ahora, doctor, pues ya, yo iba a decir propuesta, pero no, ya es un programa del CIAPA. Así es. Para tratar las aguas negras, particularmente las que llegan del Parque Liberación o del DEAN. ¿Cómo ve usted este proyecto? Bueno, nosotros revisamos el proyecto ejecutivo del Vaso Regulador 02 y lo que nos dieron la información para revisar, no hay un protocolo claro. A lo mejor ahora en estos días de marzo para acá ya se hizo algo. Sin embargo, no veo una propuesta técnica sólida de tratamiento. Las aguas pluviales cloacales, como lo denomina Argentina, es agua negra con agua de lluvia, son de las más peligrosas, porque existe un fenómeno que se llama difusión, señalado por la Agencia de Medio Ambiente de los Estados Unidos y la ciencia en general. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes un vaso de agua y tienes un pedazo de algún material, excremento, dices, pues no te lo tomarías de entrada, ¿verdad? Pero ¿qué tal si le haces así? Entonces, ese fenómeno de difundirse la contaminación es lo que pasa en las aguas pluviales y es todavía más difícil de separar ese tipo de contaminantes porque van aceites, van metales pesados, o sea, todo lo que arrastre desde arriba hasta abajo es bien complicado, separarlo. Entonces lo que se procura es desde el origen del escurrimiento, que es en cuanto toque la lluvia el techo, retén allí.
Los captaciones, los tanques chicos, grandes, pequeños, o sea, son pequeños vasorreguladores que ayudarían a mitigar un poco la sed. No a resolver totalmente el problema, pero serían unas medidas de hacerlo. Entonces, al no tener claridad en la magnitud de la contaminación, no lo tienes plenamente identificado, bueno, pues lo más lógico es que suceda lo que sucede siempre, que toda la suciedad se vaya porque también los colectores no están a la capacidad, ya están sobrepasados, entonces brotan y se hacen geysers, y el DEAN es el receptáculo natural de la recepción de todos estos escurrimientos pluviales cloacales que hay que identificar y que merecen un tratamiento y un estudio exhaustivo. Entonces veremos pocos cambios. Pues yo no los he visto sustancialmente, sigue prevaleciendo la lógica de desalojo y retención nada más. Lamentable. Doctor, gracias. No, pues un placer y estamos a sus acompañarnos. órdenes. Y Gracias, muy buenas noches. Nos vamos, Belén. El miércoles escuchamos la otra versión del Zapotillo. segunda Nos parte, visita la digamos. titular de Semadet y también quien hizo el estudio de UNOPS. Y por cierto, el próximo viernes, entrevista exclusiva con Alfonso Romo, el encargado de Proyecto Alternativo de Nación de Andrés Manuel López Obrador. Se van a sorprender muchas cosas que revelan en la entrevista. Interesante, estaremos por supuesto pendientes. Hasta Gracias, miércoles. muy buenas noches.